quería retomar algunas cositas de lo que compartió Santi el, el domingo pasado, ¿no? Eh, Él nos compartió dos pasajes, uno estaba en Génesis 2 y otro en Génesis 3, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar leyendo lo que dice Génesis 2, 23 y 24. Que, bueno, estaba hablando, ¿no? Estaba relatando de cómo Dios creó a la mujer. Entonces, habla de la exclamación y dijo, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y bueno, y ahí como bien decía Santi, hablaba de una unidad que era indivisible. O sea, no había una entidad Adán ni una identidad Eva. Esa identidad eh, vino a pasar después el pecado, ¿no? Que en Génesis 3:9 Dios nombra a, a Adán, y Adán después en el 20 le llama por nombre a, a la mujer Eva, ¿no? Y yo me quedé así como mirando y digo, o sea, esa fue el primer divorcio, si uno se pusiera a pensar, ¿no? La expresión del primer divorcio, más allá de que después Adán y Eva siguieron juntos y tuvieron hijos, ¿no? Pero es la primera expresión de un divorcio como lo ve, o sea, visto desde los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no trae otra cosa que la separación, o sea, la expresión de la muerte es esa separación. Y esa separación, que es el individualismo, no es otra cosa que una expresión del pecado y de la muerte. Entonces, los matrimonios que nosotros vemos en el mundo, desde los ojos de Dios, siguen siendo divorcios, por llamarlos de alguna manera. El divorcio para Dios no es lo mismo que para la ley de los hombres, el divorcio, porque por más esfuerzo que el hombre haga con buenas intenciones y con leyes, no va a poder unir, no va a poder reconciliar lo que el pecado separó. Esto lo viene a reconciliar Cristo. Cristo es el que reconcilia todas las cosas en él, ¿no? Y después me fui fijando en qué otros lugares aparecía, porque es particularmente lo que dice Génesis 24, aparece después en otros pasajes en la Biblia. En una ocasión, cuando los fariseos intentaban a ver si podían agarrarlo pisando el palito a Jesús, y le hacían preguntas tendenciosas. Y esto está en Mateo 19:3. Mateo, ¿cuánto? 19:3. Vamos a leer del 19, del 3 al 8. Y dice, y se le acercaron unos fariseos para tentarlo, diciendo,
¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo, ¿no leíste que los creó desde el principio, los hizo macho y hembra? Y dijo, por esto dejará un hombre al padre, a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe un hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiar? Les dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Bueno, eh, y esto también, o sea, lo único que para lo que quería que se pudiera ver es que es esta visión desde el cielo que expresa esta unión, ¿no? De esta unión que es una sola carne. ¿Y por qué es importante? Por lo que dice en Efesios 5, 24 al 32. El 18. Efesios 5, 5, a partir del 24. 24. No, de antes. Del 21. Bueno, yo leo. Siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo, las esposas a sus propios esposos como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y la abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema del esposo. Nosotros eh, decimos que bueno, algo que lo que debe expresar la iglesia es que cada casa, ¿no? Sea un lugar dispuesto a expresar, no, un lugar dispuesto a hacer, no a expresar, a hacer el reino de los cielos al alcance de la mano de quienes estén dispuestos y necesitados de comer y de beber. Y hay quienes de entre los hermanos de la iglesia, Dios apartó, no separó, separó es una palabra distinta, pero sí que apartó para Eso unir en santifica. matrimonio. Eso es exactamente. Apartó para unir en matrimonio, ¿no? Y, y algo que yo veo y creo
es que no es porque, bueno, uno toma el matrimonio como, bueno, es en representación, es como si expresa la unión de Cristo y la Iglesia. No, ese matrimonio que el Padre aparta, ¿no?, para unir, es la expresión de la unión de Cristo y la Iglesia, ¿no? Y ahí se da la posibilidad de que cada casa, pensando en casa, no solamente en la casa como, como un lugar, sino a la casa como ese matrimonio, un lugar, ¿no?, que es el reino al alcance de la mano, ¿no? Y es importante, ¿no?, que tengamos esto claro, porque, qué sé yo, en los matrimonios del mundo, que para mí, después de ver esto, digo, bueno, no es imposible que haya un matrimonio en el mundo. Los matrimonios se pueden dar en la iglesia, porque ¿quién va a unir lo que se separó sino Cristo? No hay otra cosa que pueda unir lo que se separó sino Cristo. Si no, entonces, y ahí uno ve los matrimonios, cómo son los matrimonios del mundo. Yo, por ejemplo, conozco de gente hasta que, no sé, que maneja, tiene su propia billetera, vos te encargás de esto, yo me encargo del otro, dividimos a media y se manejan como si fueran dos individuos. Esos son los matrimonios de este mundo. No puede ser así dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos que ser celosos y cuidadosos de, eh, de preservar esa unión, ¿no? No puede ser, no sé, que pase un día y entre esposo y esposa no se cuenten lo que el Padre, el Espíritu le estuvo hablando en ese día, ¿no? No puede ser que, qué sé yo, que pase un día sin hablar de las cuestiones que competen a los temas de la iglesia, porque ese matrimonio expresa la iglesia, ¿no? Eh, y por último, eh, les, eh, les hablo a los varones, ¿no? Porque bueno, esto se trata de compartir eh, lo que el Espíritu le está mostrando a cada uno, ¿no? Y en qué está tratando eh, a cada uno y poder expresarlo y ser de edificación a la iglesia. Y se lo digo a los varones justamente desde el lugar de estar siendo tratado en este aspecto. En Colosenses dice, no me anoté el pasaje, pero hay un pasaje en Colosenses cuando habla de los esposos y las esposas, es que los esposos no sean ásperos con sus esposas. Y yo los exhorto en este sentido. Cuando tu esposa te exprese algún pensamiento de incredulidad o de incredulidad con respecto a la provisión de Dios, porque ellas suelen estar siempre son más atentas que nosotros a esas cosas, no te enojes con tu esposa, no seas áspero, no te apures a decirle que está mal o que está equivocada. Pedile al Espíritu Santo que te escudriñe, porque los malos pensamientos entran por la cabeza, y vos sos la cabeza de ese matrimonio. Pedile al Espíritu Santo que te muestre en dónde estás fallando y en qué no cuidaste, como para que ese pensamiento tenga lugar en el seno de tu hogar, ¿no? Y el Espíritu te va a mostrar y te va a mostrar en lo que te tenés que arrepentir. Antes de ser duro y áspero con tu esposa,
pedirle al Espíritu Santo que te escudriñe, porque seguramente, bueno, ¿qué fue lo que hizo Adán? Adán, en realidad, bueno, está el relato de que, bueno, como Eva es engañada, pero en realidad el que tenía que cuidar de que no entrara la serpiente era Adán, ¿no? Adán es el que en primer lugar estaba en otra. Entonces, si en algún momento tu esposa te expresa un pensamiento de incredulidad, escudriña por qué entró ese pensamiento y está anidando en el seno de tu hogar. Eso es todo. Amén. 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 Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ahí continuamos. Y nos acomodamos y seguimos. ¿Listo? Listo. Bueno, hola. Hola. Bueno, es algo muy breve lo que tengo que compartir hoy. Bueno, ese es mi plan, ¿no? Quiero que vengan conmigo a Efesios 1. Vamos a arrancar del 15, versículo 15. 1. Díganme cómo están todos. Estamos. Bueno. Bueno, como saben, Pablo viene hablando a los hermanos en Efesios y en este versículo 15 empieza como una oración que Pablo está haciéndole al Señor por los hermanos en la iglesia en Éfeso y dice, pasaje conocidísimo, sé que todos lo saben. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él,
habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Hasta ahí. Este es un pasaje que lo podés leer y leer y leer porque tiene mucho de Cristo y mucha revelación. Hoy que estábamos en el tiempo de melodías y hablábamos de que Él se ha revelado. Y este pasaje tiene muchísimo para revelarnos a Él. Y viene hablando de que los ojos sean iluminados, para que veamos la riqueza y la gloria de la herencia en los santos, la grandeza, y un montón de palabras para intentar describir a Cristo. Pero lo que a mí me llamó la atención o se me hizo como luz y yo me quedé en ese pasaje y no pude avanzar más y lo leí una vez y lo leí otra vez. Viene hablando de Cristo, ¿no? Y del Espíritu, de la grandeza de su poder para los que creen, esa fuerza que energizó a Cristo para levantarlo de entre los muertos, y que Él es cabeza, está por encima de todo, principado, potestad, autoridad, está sobre todo nombre que se nombra en esta edad, en la venidera, y que Cristo sometió todas las cosas debajo de sus pies. Entonces, glorioso, todo tremendo. Y se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces ahí es donde nosotros prestamos atención, porque primero viene describiendo a Cristo y después ya se menciona a la iglesia. Es como que, muchachos, presten atención porque ahora estoy hablando de ustedes. Por más que en Cristo somos la iglesia y estamos en toda esa descripción y es revelación para nosotros porque estamos contemplando a aquel que es la cabeza, aquel que sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Y para mí fue como, wow, nosotros somos los que estamos completando todas las cosas en todos. Él puso todo debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Pero esta iglesia que es su cuerpo, que es la plenitud de aquel que es describido en todo este pasaje, esta iglesia está completando todas las cosas en todos. Entonces, esta es la responsabilidad que nosotros tenemos cuando hablamos que somos la imagen, que somos Cristo en la tierra. Bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Completar todas las cosas en todos. Llevar la esencia que se describe arriba, aquel que es sobre todo, y todo lo que Pablo está orando, es como que revela a Cristo de una forma, ¿para qué? Para que la iglesia complete todas las cosas en todos. Entonces, si hay algo que no se está completando, es responsabilidad de la iglesia. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y darnos cuenta de esa responsabilidad. Completar todas las cosas en todos. Y que el Señor siga revelando. Pero a mí me traía este peso esta semana y decir, wow, no es que se trata de solamente escuchar o de que Cristo me sea revelado a mí. No, se trata de completar todas las cosas, en todos. Y ahí es cuando se manifiesta un plan completo y acabado. No. Amén.
eso nomás, que el Señor siga revelándoles. Yo les traigo el pasaje que a mí me reveló el Señor. Amén. Muchas Amén. gracias. Amén. ¿Lo sigo? Quiero, antes que arranque, continuar un poquito con lo que yo estaba diciendo. Pues que yo voy a continuar con lo que ella está buenísimo. diciendo. Porque uno escucha esas palabras y trata de hacerse una imagen que es práctica, porque completar todas las cosas en todo. Entonces, ¿qué tenemos que completar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Y a veces nos enroscamos en el pensamiento, pero comienza diciendo el pasaje: Pablo oraba para que sea mediante un espíritu de sabiduría y revelación que nuestros ojos sean alumbrados. Y cuando la escritura dice varias cosas, siempre lo que primero menciona es lo más importante. Y lo que sigue mencionando luego es consecuencia de eso primero, y así sucesivamente. Lo primero que menciona, ayúdame por favor con el que tenga el pasaje de Efesios, dice: para que venga un espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento pleno de en el conocimiento pleno. Que se nos sea revelado, y Cristo se nos es revelado siempre, siempre en forma corporativa. Y las experiencias de revelación que podemos tener individuales no son completadas si no son completas en forma colectiva. Porque es como, voy a hacer un chiste, ¿no? Pero es como, hoy me mostraste vos que te había mordido, no sé qué era, la cabra, ¿no? Y me mostraste el dedo. Imagínate que mi mirada solamente hubiera visto tu dedito ahí, y yo dije: esto es Gabriel. No, esto no es Gabriel. Esto es parte de Gabriel, es algo de Gabriel. Entonces, yo no puedo decir que porque yo recibí algo, ya está. No, porque es un todo. Y ahí está el completar todas las cosas en todo, que es el caso de Cristo. Y lo maravilloso de esto, que en la segunda oración que hace Pablo en Efesios, allá por capítulo 3, él dice que él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que aún podemos pedir, pensar. Porque aún cuando no entendemos muchas cosas, pero si vivimos una vida coherente con esta realidad, bueno, él va haciendo las cosas que nosotros no logramos ni siquiera entender. Nada más. No parece que voy a continuar con lo que ella estaba compartiendo, pero va a enganchar. Les voy a pedir que busquen en el libro de Habacuc, en la Biblia que estamos usando nosotros, en la página 652. Habacuc, para los que anotan, Habacuc capítulo 2, versículo 19 y 18. Porque así es el orden. Habacuc, capítulo 2. 19 y 18. Así es el orden. ¡Ay del que dice al leño, despierta, y álzate a la piedra muda! ¿Puede enseñar? Helo aquí, o sea, aquí está, recubierto de oro y plata, sin que haya espíritu en él. ¿Qué provecho tiene, pues, un ídolo para que su artífice lo esculpa, imagen de fundición y oráculo de mentira, para que confíe en él, habiéndolo hecho ídolo mudo? ¿Explico un poquito?
el profeta está trayendo una palabra del Señor, ¿sí? Y está trayendo como una endecha, se dice, como una llamada de atención. Hay del que está, el que hace, ¿sí? Al leño, y está hablando de un ídolo, ¿sí? De un muñeco, de un elemento al que le habla y del que espera una enseñanza. ¿Qué provecho pues tiene? Para que confíe si es una cosa muda. Es una cosa muda. Bien. Era importante leer este pasaje. Ahora les voy a pedir que vayamos juntos a 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a mirar un poquito. Estamos otra vez observando una carta que escribe el apóstol Pablo a otra congregación. Recién Elizabeth nos compartía de lo que el apóstol Pablo le escribía a una congregación en una ciudad. Ahora vamos a mirar lo que le escribe a otra congregación el mismo apóstol Pablo. Capítulo 12, versículos, vamos a arrancar 1 y 2. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Sabéis que cuando eras paganos, eras conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Saltamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Ahí engancho con lo que había hablado Elizabeth. Pero quiero quedarme un cachito acerca de los 2 primeros versículos, cuando dice que antes, cuando nosotros no estábamos en Cristo, cuando no creíamos, cuando parecía que estábamos bien, resulta que éramos conducidos, miren lo que dice el versículo 2. Éramos conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. ¿Qué idea te da la de extraviado? Perdido, ¿no? Alguien que está... ¿Viste alguna vez una persona en una condición así como que está ida, que está en otra, que está acá, pero la cabeza está en cualquier lado? ¿Sí? Está en otra, no está ahí donde está el cuerpo. Así estábamos ante los ídolos mudos. Y vos podés pensar, bueno, pero pará, yo no estaba haciendo de un pedazo de madera un muñeco al cual yo le hablaba, ni lo bañé en oro, ni lo bañé en plata, ni fui nunca a un lugar donde había un ídolo en esa imagen que tenemos. Pero sí, no podemos negar que si no estábamos rendidos al Señor, estábamos en esa otra condición. A otro estábamos rindiéndole culto y aún nosotros mismos. Yo misma puedo ser mi ídolo. Mi logro, mi estudio, mi trabajo, lo que conquisté, puede ser mi ídolo. Una posición dentro de una congregación puede ser un ídolo. Hay una gama de infinidad de cosas que pueden ser
ídolos a los que yo le dediqué devoción y admiro y lo tengo, ¿no?, en ese primer lugar. Lo interesante para mí fue lo que el Espíritu viene hablándonos, que lo venimos charlando y compartiendo en la importancia del hablar. Porque antes de Cristo estábamos mudos. Puede que no lo termines de entender porque decís, bueno, pero yo no soy mudo, yo hablo y todo. Pero estamos hablando de las cosas, como dice en el primer versículo, las del Espíritu, las de la vida real y verdadera, lo que es eterno. Nada que ver con la imagen que se te haga de lo terrenal y pasajero. Éramos mudos en el espíritu. ¿Por qué? Porque estábamos separados del espíritu de vida. Pero resulta que ahora estamos en Cristo, estuvimos viendo que el Señor en su conquista repartió dones, aún a los rebeldes dice que les dio dones, ¿no? Y acá vemos que es el mismo espíritu el que da diversidad de servicios, de dones. Y a cada uno, el versículo 7, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. El propósito es el provecho mutuo. Unos a otros. Esto que estamos haciendo, que hemos estado empezando a practicar. Todos tenemos. Cuando nos reunimos, todos tenemos. Y todo está relacionado con el hablar. Entonces, cuando venga el pensamiento que te diga, ¿y qué vas a decir? No tenés nada para decir. ¿Qué vas a cantar? Si no sabes cantar o si no, ¿qué vas a soltar? Tenés que abrazar, comprender esta verdad. Antes eras mudo, como esos ídolos. Ahora podés hablar. No tenés dado el hablar, el don, el servicio, para posicionarte en un lugar de altivez. Un lugar, una jerarquía. Estar sobre otros, enseñarles a los demás, que los demás me vean. No. Es para provecho mutuo. Si no es de eso, entonces no es del espíritu. Si no tiene ese fluir de provecho mutuo, no es del espíritu. Acá es donde, como les dije, lo relaciono con la carta a Efesios. Que sean abiertos nuestros ojos, que tengamos entendimiento del lugar, de la posición que ocupamos, a donde el Señor en su misericordia, porque no éramos dignos, nos llevó y lo que Él está haciendo. Que no ignoremos lo que Él está haciendo, está completando todas las cosas, en todos, y en eso somos parte. Abandonemos toda mentalidad de incapacidad, que no es otra cosa que mirarnos a nosotros mismos. Y miremos a la cabeza, miremos las cosas de arriba, a donde realmente estamos, en el espíritu.
Eso les quería compartir. Que nadie piense que no tiene que decir, que no tiene con qué edificar y con qué aprovechar a otro, que tener de provecho para el otro. ¿Sí? Amén. Amén. Muchas gracias. Mientras la Silvia hablaba, nos llevaba a meditar sobre esto de lo mudo, de la incapacidad de pronunciar palabra. El Espíritu me llevaba a este pasaje que te animo a que busques conmigo. San Juan, el Evangelio de Juan, donde arranca el nuevo pacto según la versión esta de los traducción textual. Gracias. Juan. Es la página, ayúdenle al Gaby. ¿Está ahí? Perfecto. ¿Juan cuánto? Juan, el primero. Dice, en principio, y fíjese que no dice en el principio, de la misma manera como empieza Génesis. En esta traducción, en otras traducciones dice en el principio, como diciendo en ese principio, como mencionando ese principio en particular como el comienzo de algo. Mientras cuando dice en principio, es un principio que no podemos abarcar con nuestro pensamiento. Y no hay manera de, en la temporalidad, poder capturarlo con nuestra mente. En principio. ¿Cuándo? En principio. En principio, Dios creó los cielos y la tierra. En principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, sin él nada de cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. En principio eran Logos, y nada de lo que fue hecho sin él. En principio. ¿Y Logos qué es? Y todas las traducciones que existen dicen la palabra o el verbo. La palabra activa, por eso dice verbo, la palabra de acción. Y acá no está hablando solo de una articulación de un vocablo o de una escritura, sino está hablando de una persona. Cristo es la palabra. Entonces yo veía cómo se contrarrestaba. Todo lo que es idolatría es mudo, porque solo Cristo es palabra. Aún si mi predicación está fuera de Cristo y yo puedo pasarme 2 horas articulando palabras, es mudo. ¿Por qué? Porque solo Cristo, la palabra, es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Y Él, tomando lo que decía nuestra hermana, es el que está haciendo que todas las cosas sean completadas en todo. Entonces, me llamaba la atención que no es simplemente hablar por hablar o tener capacidad de pronunciar palabras, sino que como venimos recibiendo del Espíritu y como quien clava un clavo, ¿no es cierto? El Señor nos martilla, ta. Fuimos creados para ser expresión de Él.
Fuimos creados para que Él se exprese a través nuestro. Y cuando no es así, es mudo. Es decir, es ineficaz. No crea nada. No produce nada. Quizás en el momento puede producir algún tipo de emoción, pero nada trascendental. Nada que sea eterno.